Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. Seguimos sin la conducción habitual de Mario Peña, que se tomó este tiempo de receso, pero con Daniel vamos a tratar de seguir indagando en los temas de actualidad y para hoy tenemos preparadas dos mesas muy pero muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con el fallo de la Cámara Electoral Nacional que convoca, que invita de alguna manera a la Cámara de Diputados a adecuarse en cantidad a el censo del año 2010, porque, según el fallo de la Cámara Electoral Nacional, la cantidad de diputados que hay en este momento en el Parlamento Nacional se condice con el censo del año 1980. Esta modificación, muchos dicen, va a traer mucho que hablar porque se habla de un incremento de hasta 70, 90 diputados más en esta Cámara del Parlamento Nacional y muchos dicen que en este contexto de crisis son 70 sueldos más que hay que pagar, 90 sueldos más, a eso hay que contar los asesores, a eso también hay que sumarle la conflictividad que puede surgir en torno a la representatividad de las provincias, porque algunas perderían diputados, otras, como es el caso de Buenos Aires, ganarían muchos más diputados por la cantidad de habitantes que hay en la provincia de Buenos Aires y, por tanto, todo esto terminaría en un conflicto que deberían resolver los propios diputados. Pero, como dijimos, es una invitación lo que hace la Cámara Electoral Nacional y la Cámara de Diputados tiene que resolverlo de alguna forma en este contexto de crisis donde también agregamos que se debe iniciar las discusiones, el debate por el presupuesto del año que viene en un contexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional y también en un contexto de crisis financiera y económica en el interior del país. Para resolver todo esto, o por lo menos para echar luz sobre estas cuestiones, hemos invitado a tres personas. Una de ellas es el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Abel Cornejo. También hemos invitado a Pablo López, exdiputado nacional por el Partido Obrero, y también a un abogado constitucionalista, Sebastián Astigueta, para echar luz sobre todas estas cuestiones que devienen de este fallo de la Cámara Electoral Nacional. Buenas noches. Bueno, sí, un tema realmente importante porque más allá de lo estrictamente práctico, de cuántos serán los sueldos y este tipo de cuestiones que siempre suelen ser bastante molestos para la población, hay algo también muy importante, ¿no? Es decir, vivimos en un país que tiene una visión metropolitana de la historia nacional, es decir, está convencido de que las figuras y los hechos importantes de nuestra historia ocurren en el centro del país. Y esta visión metropolitana tiene su correlato político que a lo largo de nuestra historia nacional se lo llamó unitarismo. Es decir, no solamente en el centro del país se deciden las cosas importantes que nos atañen a todos, sino también que muchas veces esas cosas importantes que se definen terminan beneficiando a esa área central. Así que una lectura distraída de esta cuestión puede llevar a celebrar a algunos salteños que dicen, bueno, tendríamos más representantes. Una visión un poco más advertida diría, bueno, cuidados porque con esta nueva distribución, justamente provincias como Buenos Aires podrían tener casi el 30% de la representación y eso, insistamos, ¿no? Puede llevarla a definir cosas importantes que después atañen al resto de la población y a provincias periféricas como las nuestras. En fin, un tema que no es inmediato, si se quiere, que trasciende la coyuntura, pero no deja de ser muy importante. Lo que sí es inmediato y lo que sí tiene que ver con la coyuntura es esta mesa, la segunda mesa que hemos preparado y que tiene que ver con, ni más ni menos, el reinicio de las paritarias. Recordemos, hubo un tiempo cuando la inflación no nos correteaba todos los días, que las paritarias, bueno, se resolvían a principio de año y a partir de esa resolución, de ese acuerdo, duraba hasta el fin de año. Desde que la inflación, insisto, nos corretea, está ahí pisándonos los talones, por supuesto los sectores trabajadores plantean, bueno, hacemos un acuerdo hasta mitad de año y a partir de ese, y después a mitad de año, reactualizamos, rediscutimos de manera tal de que la inflación no nos coma los salarios. Bueno, ya llegamos a ese momento, ya terminó el Mundial, ya la tierra no está, bueno, termina el domingo, pero ya el lunes nadie va a estar hablando
del Mundial, ¿sí? Y ya el suelo empieza a quemarnos los pies, con lo cual, obviamente, este tipo de discusiones aparece. La ministra de Educación, Analía Berrueso, anunció ayer que, bueno, está esperando esa reunión, lo dijo de manera muy amable, también adelantó que el gobierno no está haciendo por ahora ningún ofrecimiento, que va a esperar que sean los docentes los que exijan algún tipo de ofrecimiento y a partir de ese porcentaje empezar a debatir. Por eso le vamos a preguntar a esos sectores docentes, digamos, bueno, cuál es el balance que hacen hasta ahora y cuáles son las demandas que van a tener desde la próxima semana hacia el final de año. ¿Quiénes nos van a acompañar? Carmen Venencia es una integrante del grupo Tribuna Docente, una agrupación docente que justamente lucha por ampliar derechos dentro de ese sector. Bernardino Ávila, del gremio CITEPSA, y Guillermo Burich, que es secretario general de la UDA. Así que, si no hay más aclaraciones... Sí, ¿cómo que...? Falta la columna del doctor, por supuesto, Alejandro Saravia, que también como cada jueves va a estar acompañándonos en una nueva emisión de Cara a Cara, así que estos son los temas que tenemos para presentarle esta noche. Le pedimos un minutito y ya estamos con ustedes. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Bueno, tal como habíamos anunciado, la primera mesa tiene que ver con un fallo, ¿sí?, dictado por la Cámara Electoral, a partir de una denuncia que se había originado en la provincia de Córdoba. Un ciudadano cordobés dijo, bueno, no es justo que la cantidad de representantes que tengamos nosotros, es decir, haciendo una proporción por cantidad de habitantes y demás, y la Cámara Electoral, bueno, recomendó a la Cámara de Diputados que readecúen el nivel de representación que hay en el país. Una lectura interesante la realizó el juez de corte, Abel Cornejo, que está acompañándonos, porque decía, ojo, que una readecuación, teniendo en cuenta exclusivamente los incrementos demográficos, puede generar, digamos, una gran desproporción en cuanto a la representación que tiene en provincias como Buenos Aires con respecto al resto de las provincias. Más allá, como decíamos en la introducción, de que esto no es de impacto inmediato, ¿usted está preocupado, doctor, de lo que pueda llegar a ocurrir si es que se habilita este tipo de readecuaciones? Yo estoy preocupado porque cada vez el federalismo argentino va para atrás, Daniel. Entonces, me parece un fallo, por lo menos extraño, por la época además, ¿no? El fundamento central del fallo es que hay que tener en cuenta el último censo, que fue en octubre de 2010. El próximo censo nacional es en 2020, o sea que estamos mucho más cerca del próximo que el que ya fue, ¿no? Y esta ley en particular, la 22.847, que la trajo, es una ley vieja, es la ley que rigió desde el llamado a elecciones al 30 de octubre de 1983. La ley Viñone. Es la ley Viñone, una ley de facto. Y esa ley nunca volvió a discutirse, pero no es la que fija un mínimo de 5, porque acá todavía, por ejemplo, Tierra del Fuego era territorio nacional, le fija 2 diputados nacionales. De acuerdo al fallo de la Cámara Nacional Electoral, Tierra del Fuego se quedaría con 1 diputado nacional, La Rioja se quedaría con 1 diputado nacional, provincias como Santiago del Estero perderían 1 diputado nacional también, Jujuy perdería 1 diputado nacional. Entonces, y la provincia de Buenos Aires pasaría a tener 90 diputados nacionales, con lo cual la Cámara de Diputados de la Nación pasaría a tener de 257 a 290 legisladores, y 1/3 serían de la provincia de Buenos Aires. Las provincias que más se aproximarían en cantidades de diputados serían Córdoba y Santa Fe. Entonces, si uno compara con el resto del interior del país, pasaríamos a un sistema unitario sin ningún tipo de contemplaciones. Y otra cosa que tiene esa ley, que se sancionó el 12 de julio del 83, no había pasado un mes de la derrota de Malvinas, que es cuando sale el gobierno militar con un episodio que es único en el mundo aparte, ¿no? Aún dentro de las dictaduras.
el presidente de la República tenía un rango menor al comandante en jefe del ejército. O sea que hasta eso, ¿no? Ahí en ese marco es que se sanciona esta ley. Y además existía en esa época el colegio electoral. Entonces, con colegio electoral era totalmente distinto también la distribución de electores por cada provincia, porque las provincias chicas podían tener algo más de poder decisorio ante una megalópolis, como pasó a ser Buenos Aires, donde se puede ganar en el conurbano bonaerense la tercera sección electoral y perder en las principales capitales del interior y ganar la presidencia de la nación. Ahora, ¿cómo se resuelve esta contradicción, esta tensión? Por un lado, hay una ley. Podríamos decir ilegítima, es de la dictadura, pero por un lado rige una ley. Si uno se adecuara a la letra de la ley, pasaría esto que usted está advirtiendo. Entonces, ¿cómo resolvemos, para aquellos ciudadanos comunes que por ahí no entendemos, cómo resolvemos el espíritu de una ley, ¿sí?, con la aplicación efectiva de esa ley que terminaría generando lo que el espíritu vega, es decir, una mayor proporcionalidad? La reforma de 1994 autorizó la creación de regiones en la Argentina, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, sin que las provincias pierdan su identidad histórico, jurídico y política. Una de las soluciones que habría es crear regiones electorales. Imagínense, por ejemplo, la región noroeste, cuántos legisladores tendría tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados. Cambiaría sustancialmente el tema ese. Lo que sucede acá, incluso el juez federal de Córdoba rechazó el amparo en primera instancia porque dice que es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Yo pienso lo mismo. El Congreso de la Nación es quien tiene que fijar los distritos electorales y la proporción de legisladores, no la justicia. Y la justicia cumplir lo que esa ley sancione, porque hay determinados actos que se llaman actos institucionales, que son las facultades que incumben a cada poder del Estado, así como el presidente no puede arrogarse funciones judiciales según la Constitución Nacional. El Congreso de la Nación es quien tiene que determinar en cada caso concreto la nueva forma como deberían distribuirse los legisladores y si es necesario aumentar también el número, ¿no? Eso es otra discusión. Ahora, Pablo, vos que pasaste por el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, ¿ves este ánimo? Porque uno lo escucha al doctor Abel Cornejo, está hablando desde el plano de la idealidad, de lo que debiera ser la Cámara de Diputados. ¿Tu experiencia te dicta que la Cámara de Diputados está cerca, por lo menos, de esa idealidad, o no? No creo, es decir, no creo tampoco que sea un tema en este momento de debate dentro de la Cámara de Diputados. Hay creo que otros temas que superan, digamos, en las prioridades. Incluso hay temas que la Cámara de Diputados no va a discutir y que también son facultad del Congreso y que deberían ser discutidas y que por algunas leyes que se han hecho en su momento no va a discutir, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, es facultad del Congreso de discutir los empréstitos que tome el país. No ha discutido ninguno de los que ha tomado ni el gobierno anterior, ni los gobiernos anteriores, ni este. Y también hay una situación social, digamos, que creo que va a hacer que el Congreso en general y la Cámara de Diputados en particular no tome este tema porque probablemente si uno ve entre la gente está discutiendo qué va a pasar con el salario, qué va a pasar con la desocupación que está creciendo, ¿no es cierto?, el ajuste que llevan adelante el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y no está en su prioridad de discutir, ¿no es cierto?, más allá de que pueda ser correcto, digamos, de que no hay una proporcionalidad, digamos, correcta para algunas provincias en relación a su población, pero no creo que esté entre las prioridades, ni hay un reclamo de parte de la gente de que se discuta esto. Cuando además tenemos un sistema electoral que tiene, desde nuestro punto de vista, otros vicios, si se quiere, que digamos, impiden una mayor representatividad, por lo menos de las minorías. Por ejemplo, las primarias abiertas y obligatorias, que impone un piso para poder participar de una elección general. Es decir, para nosotros este es un esquema proscriptivo, o los propios pisos que están en algunas provincias. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un piso de 3% para poder tener un diputado nacional. Es decir, que por más que a un partido el sistema DONT le otorgue la posibilidad de tener un diputado, si ese partido no supera el 3%,
no ingresa como diputado, ya le pasó, Ahora, digamos... hasta donde pasó. sé, la diputada Miriam Bregman, que es del FIP, tiene una propuesta también en este sentido, que incluye, creo, digamos, una mayor cantidad de representantes para la provincia. Y Creo que va en el mismo sentido, parecido al de este fallo, pero es una propuesta del partido de ella que no es un proyecto o una iniciativa común del Frente de Izquierda. Ese proyecto que hablábamos recién habla, digamos, de, creo que cerca de 70 diputados más, y ¿es factible? Creo que habla de llevar de los 257 actuales a 290, sumándole 20 a la provincia de Buenos Aires. De una diputada de apellido Carrizo, sí, que básicamente tiene el criterio que estábamos hablando al principio. Sí. El otro, bueno, tomando como modelos países como Canadá y creo que España también. Se habla de que de los 40 millones promedio, un parlamento de 300 miembros, digamos. Sí, la verdad que yo no conozco al detalle ese proyecto, pero yo creo que lo que es importante destacar de este fallo es que es un típico fallo en donde hace una exhortación al Congreso de la Nación, le dice hacerle saber que deberá cumplir con la manda del artículo 45, pero son ese tipo de fallos que no tienen un cumplimiento efectivo. Yo me pongo a pensar en este elector de Córdoba, que en primera instancia tenía el amparo rechazado y que ahora la Cámara Electoral le dice que tiene razón, pero ¿cómo va a hacer ejecutar ese fallo? Hay un solo proyecto, creo que de esos dos, uno solo tiene estado parlamentario. Si el Congreso decide no discutirlo, porque esto es potestativo el Congreso, no hay una obligación legal de cumplirlo, de hecho viene incumpliendo de hace más de 30 años, 38 años que no actualiza, digamos, la legislación electoral, ¿cómo va a ser para cumplir ese amparista que ganó el juicio la manda constitucional del artículo 45? Entonces, me parece que sirve para poner en debate estas cuestiones de proporcionalidad, de cómo se parece más la sociedad a los representantes, de cómo se mejora quizás el funcionamiento del Congreso. Quizás se esté pensando de que con 300 diputados el Congreso va a funcionar mejor. Yo dificulto, creo que no, creo que la crisis de representación política hace que quizás haya más y existan más problemas todavía. Pero lo cierto es que, en mi opinión, se trata de una decisión que pone el tema en el tapete, pero que no tiene un cumplimiento efectivo, ni se avisora un plazo, y recién conversábamos que faltan 3 años para el próximo censo. O sea que también una legislación que salga hoy también va a anticiparse, digamos, una nueva composición territorial del país, ver cómo hubo un movimiento hacia los grandes centros urbanos, que ya sabemos que es la historia de este país, es el drama de este país. Hay mucha gente en Buenos Aires, poca en el interior, le vamos a quitar representantes al interior para que la provincia de Buenos Aires tenga 100 diputados. A mí me parece que no colabora desde ese punto de vista. Y también que la Cámara hiciese cumplir su propia jurisprudencia, que es la única Cámara que tiene jurisprudencia obligatoria para los jueces de primera instancia, ¿no? Yo fui 15 años juez federal con competencia electoral. Se dan paradojas como la siguiente: Salta actualmente tiene 7 diputados nacionales hombres, no tiene una sola diputada nacional mujer. ¿Por qué? Porque en la oficialización se hizo una interpretación muy particular al respecto, ¿no? Cuando se empiezan a integrar obligatoriamente las mujeres en las listas de legisladores nacionales, no había ley de cupo todavía. Es justamente a raíz de un amparo. Entonces muchas veces también las prácticas republicanas sirven, sobre todo por temas sensibles que hacen a la mujer en su esencia, como se están discutiendo ahora. Hay provincias como la nuestra donde no tiene legisladoras nacionales mujeres, son partes de los fenómenos electorales que yo creo que se van a tener que empezar a discutir también en algún momento, ¿no? Ahora, todos coincidimos en que cada vez, digamos, en el centro del país, bueno, lo que llamaríamos unitarismo, es el centro del país el que decide finalmente la suerte del conjunto del país, ¿no? Dejando a provincias como las nuestras en una situación casi periférica, digamos, en términos políticos, de poder político. ¿Lo notaste? Más que notaste, lo padeciste, digamos, siendo diputado nacional? ¿Se nota? Mirá, no creo que sea ese el problema. Pero que bueno, existe, pero también es claro que lo que domina, es decir, si uno dice cuál es la agenda que está colocada en el Congreso, y la experiencia propia que yo viví dentro del Congreso, es la agenda, si se quiere, de los porteños, como dice algo, o
No, es la agenda de los grupos económicos, que pueden estar en Buenos Aires o pueden estar en otro lugar. Es decir, eso es lo que se percibe más que, digamos, que lógicamente la mayor concentración económica está en el centro del país. Buenos Aires, Córdoba, bueno, pero por ejemplo, Santa Fe. Los gobernadores dicen algo, Pablo. Por un lado, Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, son 40.000 millones. No sé cómo va a quedar ahora porque se está todo deshilachando, pero 40.000 millones para la provincia de Buenos Aires. Dicen, nosotros bancamos nuestra energía, nuestros servicios. Capital Federal y Provincia de Buenos Aires lo tiene de alguna manera subsidiado por toda la nación. Hay una situación de injusticia totalmente, que afecta pero al conjunto. Los gobernadores y sus partidos han sido cómplices de esa situación. Es decir, ellos han dado el aval para que estas cosas ocurran. De otra forma, digamos, no se podrían sostener. Es decir, acá hubo también un pacto fiscal que se aprobó el año pasado, una reforma jubilatoria donde los diputados del interior han jugado un papel clave, incluso los de Salta. Es decir, Cosiner se puso a la cabeza de garantizar el quórum para que el gobierno lleve adelante una reforma jubilatoria. Entonces, toda la vida se quejan, ¿no es cierto?, de que hay que tener una nueva ley de coparticipación, que el federalismo, pero por ejemplo acá se han votado, yo cuando estuve en la legislatura salteña, se han votado leyes que terminan avalando que la provincia resigne recursos en función de garantizar una política de ajuste a nivel nacional, que es lo que va a ocurrir cuando se discuta el presupuesto el año que viene. El Fondo Monetario dice que hay que reducir 250.000 millones de pesos, eso afecta en particular a las provincias y sin embargo ya se habla de un pacto del gobierno nacional con los gobernadores para poder aplicarlo, sobre todo con los del PJ. Y Urtubey todo indica que va a acceder. Entonces, cuando se habla, digamos, de defender los intereses de la provincia, también hay que ver qué intereses, porque muchas veces los diputados, nosotros lo hemos dicho, queremos, por ejemplo, cuando nosotros nos postulábamos a la Cámara de Diputados, que haya una representación de los salteños que no son la representación de la oligarquía o los grupos económicos que actúan en Salta. Entonces, también, ¿cuál es cuál es la realidad social que defienden los legisladores de cada provincia? Entonces, ahora, por eso actúan muchos como plantean actúan. también que la ley es bastante clara, que lo que aquí hace falta es cumplirla. Si hay en la Constitución esta cuestión de los consejos regionales, ¿por qué no se lo cumple? De la creación de las regiones o la sanción de la ley de coparticipación federal de 1994 o la constitución de la Comisión Nacional de Ética Pública, que sigue siendo una expresión de deseos también. O sea, son varias los El defensor temas. del pueblo también. El El defensor del pueblo está vacante. Sí, sí. También, claro. Sin defensor. ¿A usted le gusta la historia, doctor? Porque Pablo dijo algo que es muy importante. El unitarismo se consolida a lo largo de la historia de nuestro país y paradójicamente la enorme mayoría de los presidentes fueron del interior. Tomemos los ejemplos más recientes y si quiere más antagónicos. Carlos Menem, un autoproclamado neoliberal de La Rioja, Néstor Kirchner, un autoproclamado nacional y popular de Santa Cruz, pero la película muestra lo mismo. ¿Por qué? ¿Tiene alguna falla? Yo digo, ¿por qué? ¿Hay alguna... Ambos son del interior, comparten que son del interior. Y no solamente los presidentes, en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación hay un solo juez federal del interior, uno solo. Nunca, no, hay una... Es una de las discusiones pendientes que quedan porque vamos cada vez más hacia un país más concentrado y más centralista, sin ninguna duda. Eso es así. Nadie puede discutir eso de buena fe. Yo creo que son las cosas concretas que habrá que en algún momento intentar revertirlo. Hasta ahora parece irreversible, ¿no? De lo que se ve. Bueno, decíamos, capaz que este tema que acabamos de tratar no sea lo que inmediatamente va a afectar a nuestra vida cotidiana, pero indudablemente es importante. Lo urgente viene en la próxima tanda, cuando hablemos de las paritarias docentes. Lo importante lo acabamos de discutir acá con gente que conoce del tema y que busca
que las provincias tengan mayor poder de decisión en el conjunto nacional. Vamos a una pequeña tanda y volvemos. Y le agradecemos mucho la presencia. Muchas gracias. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Buenas noches. Hay dos temas que están de hace tiempo dando vueltas por el escenario nacional. Y son temas complejos. Uno es el aborto y el otro es el tema de si debería haber o no un acuerdo entre Cambiemos o el Poder Ejecutivo Nacional, que yo creo que debería ser Cambiemos más que el Ejecutivo, y sectores de la oposición. Respecto de lo primero, no me gusta el ambiente que se ha creado. Es un ambiente enrarecido que no se corresponde con la seriedad y la profundidad del tema. Nosotros ya alguna vez en una columna que mencionamos muy al pasar, que en este tema del aborto a la mujer se la había dejado sola y que la vía de solución nunca puede ser o no debe ser el Código Penal. Si es un tema de salud pública, como afirman algunos con fundamentos, el Estado es el que debe resolver esa cuestión por vía de una ley, que es lo que se está discutiendo. Si es un problema de conciencia, por definición, los problemas de conciencia no se legislan. Los problemas de conciencia corresponden a los feligreses. Y si
se trata de la protección al sector débil o la parte débil de esa relación, que es el feto, el embrión o como quiera llamárselo. Hay convenciones internacionales y el propio Código Civil lo protege. De tal modo que yo veo como una intromisión de la Iglesia en una cuestión estatal, en una cuestión laica. Este es un país laico, con un agravante la intromisión esa. Siempre se opuso, o por lo menos obstaculizó, la educación sexual integral e inclusive el uso de anticonceptivos. Por eso digo que a la mujer se la dejó sola y se la dejó, digamos, inerme frente a un problema serio, para peor, un problema penal, ya que estaba penalizado. Por eso insisto en el tema en que no es un tema o no es una cuestión a resolver por vía del Código Penal. El segundo tema es si debe haber o no un acuerdo del gobierno. Yo creo que sí. Y creo que sí como vía de escape al corto plazo. Hay que trascender la presente gestión, hay que trascender en el tiempo, hay que proyectar horizontes que no se agoten en el día a día. Lo que sí debe hacer, por vía de iniciativa política, el Poder Ejecutivo y el Grupo Cambiemos, que es el que gobierna, es seleccionar aquellos sectores compatibles con la Constitución Nacional para poder negociar. Esto le va a dar no solo un horizonte, un escape al cortoplacismo en el que estamos inmersos, sino que le va a dar una solución a los posibles inversores, ya sea de afuera o de adentro. De adentro, es decir, nosotros, los argentinos, tenemos por fuera del sistema financiero 250.000 millones de dólares. Es decir, una suma que duplica a nuestra deuda externa. Entonces, lo que hay que hacer es proyectar un escenario por fuera del corto plazo para tranquilizar inclusive los mercados y obviamente tranquilizar a la sociedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Ale, como siempre. Excelente tu columna. Bueno, y entramos al segundo tema, ¿no? Sí, un tema bastante urgente, diríamos. Hace un rato lo presentábamos así, ahora viene lo urgente. Ahora viene lo urgente, por ahí lo que más va a poner la atención en estos días, porque se ha convocado a paritaria provincial en lo que tiene que ver con la educación. Recordemos, la primera parte, digamos, de este acuerdo salarial fue de un 15%, dado en 5 tramos, si no mal me equivoco. Cuatro tramos. En 4 tramos, pero es 15%. 15% a septiembre. Exactamente. Y hay que agregarle a esto que el ministro de Economía, Emiliano Estrada, dijo que este segundo semestre, al menos para Salta, vendría a ser un poco más tranquilo, ya que lograron recaudar 600.000 pesos adicionales que no estaban estipulados en el presupuesto. Debe ser un poquito más, ¿no? 600.000. 600.000 pesos que no estaban estipulados en el presupuesto, por lo cual les daría a ellos como un poquito más de aire para encarar lo que son las paritarias y también esta segunda mitad del año, que a nivel nacional se viene muy complicado. Así que bueno, vamos a iniciar esta segunda mesa con Bernardino Ávila, secretario de CITEPSA, con Carmen Venencia, integrante del Tribuna Docente, y también con Guillermo Burich, secretario de UDA. ¿Cómo ven estos anuncios del ministro de Economía de la provincia? ¿Cómo lo toman? Teniendo en cuenta, digamos, su sector, sus pedidos. Sí, bueno, la verdad que si son reales, ¿no es cierto?, estos ingresos que están en la provincia, yo creo que tienen que volcarlo directamente a salario, porque verdaderamente el salario de todos los trabajadores de la administración pública, tanto docentes como no docentes, ha quedado totalmente relegado, ¿no es cierto?, a una instancia, ¿no es cierto?, en donde el poder adquisitivo ha quedado totalmente superada. Y fíjate vos, nosotros estamos hablando de un acuerdo salarial del 15% para cobrarlo recién en septiembre,
recién, o sea, con el sueldo de septiembre para cobrarlo en octubre recién, y hasta ahí no tenemos ningún otro acuerdo salarial hasta febrero del año 2019, o sea que ya hoy con los datos que tenemos nosotros de inflación oficial, no la inflación real que nosotros sabemos, la inflación oficial ya ha superado con los valores de junio prácticamente ese 15% que recién en Salta se cobraría en septiembre, con el salario de septiembre, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto, Guillermo, ¿ustedes tienen alguna propuesta, algún número en concreto que les indicaría a ustedes este sería un porcentaje que al menos al docente lo deje empatado? No digo ganando, porque hoy quien pueda ganar es un privilegiado, pero que lo deje al menos un poco mejor parado a los docentes. Sí, mira, yo creo que hoy por hoy la clase trabajadora de la asunción de este gobierno nacional ha sido muy golpeada en todos los aspectos económicos, sociales. Creo que hay indicadores económicos a nivel nacional, como el aumento de los combustibles, el aumento de las tarifas, el aumento de la canasta básica, que apuntan directamente al bolsillo del trabajador. Y creo que en este transcurso de estos 2 años de mandato del gobierno nacional, fue en desmedro de la clase trabajadora, se perdieron muchos derechos. Nosotros venimos haciendo hincapié hace tiempo en la reapertura de paritarias nacionales, se están perdiendo derechos ya adquiridos. El gobierno nacional está haciendo caso omiso a la reapertura de paritarias nacionales, lo que significa que se está perdiendo gran partida del fondo compensador, lo que se refiere a la adicional nación que están cobrando todos nuestros docentes. El gobierno provincial tiene que hacer frente a esa pérdida y está proyectado que en el próximo año se pierda definitivamente el fondo compensador. Esta historia es repetida, ya la vivimos en la época de Menem, donde pasaron todas las escuelas nacionales a las provincias y se produjo un gran desfasaje al no haber paritaria nacional, ya que no había un equiparador o un sueldo para todas las provincias como lo había anteriormente. Había un gran desfasaje de las provincias centrales con las provincias de las periferias. Por eso es que se creó este fondo compensador que repercute en un casi 15% en el bolsillo del docente. Mira, yo hablarte de porcentaje creo que no sería lo adecuado. Lo adecuado es, nosotros tenemos una reunión para el lunes con los delegados y es pedir urgente una reapertura de paritarias y ver la cláusula de revisión ya pactada en el acuerdo firmado en marzo. Porque en el acuerdo firmado en marzo hay una cláusula de revisión recién en el mes de septiembre. Ya con el sueldo que viene ahora, ya estamos en desfasaje con la inflación estipulada con el gobierno nacional, que se planteó con un 15% de incremento hasta septiembre, te vuelvo a repetir. Entonces creo que es fundamental unificar los criterios y pedir ya la reapertura de paritarias y que se vea la cláusula de esa revisión, urgente. La ministra de Educación dijo, bueno, muy amablemente que se iniciaban los encuentros, las reuniones y demás, pero dijo, esperemos que ellos nos propongan, no me acuerdo las palabras textuales, pero el sentido era, esperemos que los docentes nos digan, bueno, queremos 10, 15, 20. Lo que hoy se sabe es, según las consultoras privadas más serias, es que la inflación del año 2018 sería del orden del 30%. Sí. Es decir, el doble de lo que se planificó en diciembre pasado cuando se readecuó, porque se acuerdan que cuando aprobaron el presupuesto dijeron 10, 10% y después dijeron no va a ser 10, va a ser 15, bueno. Carmen, si la inflación es en el 2018 va a ser del orden del 30%, ¿cuánto crees vos que hay que exigir ahora, en lo inmediato? Claro, mire, hay 2 datos concretos, ¿no? Uno, que la recaudación del gobierno provincial es del 57%, por lo tanto tiene con qué enfrentar el aumento salarial. Nosotros, obviamente, de Tribuna Docente estamos pidiendo, porque en realidad los sindicatos no han convocado asamblea para convocar que las bases les demos un mandato. Nosotros estamos pidiendo que el 15% pactado que vamos a cobrar recién en octubre nos paguen ahora en julio con el sueldo de julio y se reabra la paritaria y con un sueldo indexado de acuerdo al índice de la inflación.
porque queda muy claro que ya nosotros recién vamos cobrando el 7,5% de aumento, ¿no? No es que ya cobramos el 15%, o sea que estamos muy por detrás de la inflación que ya estamos sufriendo en este momento. Y el otro dato concreto es que las paritarias se discuten con la provincia, no se discuten con la nación. Hace muchos años que los sindicatos de la docencia de la provincia discuten las paritarias con el gobierno de la provincia, es decir, una paritaria nacional, una real paritaria quiere decir que el Estado Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación tenga a cargo escuela. Hoy en día no tiene ninguna escuela a cargo. Por lo tanto, nosotros queremos, si se va a discutir la paritaria nacional, que se haga cargo de todo. Eso no es medio peligroso porque el gobierno nacional justamente dice, no, nosotros no les pagamos. Por supuesto. Así que no hacemos están paritaria. perdiendo derechos adquiridos. Claro, pero el punto es que los gobernadores acordaron en el acuerdo fiscal, en el pacto fiscal, todo esto. En el acuerdo de la Escuela 2030, la Escuela del Futuro que le llaman, todos los gobernadores firmaron calladitos, los diputados levantaron la mano y apoyaron. Es decir, acá nosotros consideramos que nos están distrayendo, porque mientras hay toda una recuperación de los recursos de la provincia, quieren recuperar el déficit fiscal, equilibrar sus cuentas con el empobrecimiento de nuestro salario. Y ese es el punto que hay que poner en discusión. Y nosotros consideramos que los sindicatos son cómplices porque no convocaron una asamblea. ¿Con qué mandato van a ir a discutir si no están convocando? ¿Cuál es el mandato que tienen de las bases? Es por eso que nosotros de Tribuna Docente formamos parte de la Coordinadora Sindical Clasista, que hoy estamos en una jornada de lucha nacional de 36 horas para que justamente los sindicatos, las centrales de trabajadores convoquen a un congreso de base, se delibere con los trabajadores, se elija delegados, se dé mandato y podamos discutir una paritaria para todos los trabajadores, no solo recuperar la pérdida del salario, exigir un aumento del 30% y defender los puestos de trabajo que se está perdiendo en todos los sectores, no solo en educación, ¿no? Ahora, es muy difícil de lograr esto porque uno se pone a fijar en los últimos aumentos que dio el gobierno nacional, ninguno fue en sintonía con lo que marcó de inflación. Hablamos, por ejemplo, del último aumento, 25%. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas un 20%, que también, bueno... Claro, el último aumento fue de... Sí, me quedé con camioneros que un poco había roto, ¿no? Claro, el 25, y bueno, pero ninguno llegó a tocar el 30% de la inflación, por lo cual uno puede estimar que siempre lo que pasa a nivel nacional repercute en la provincia y lo que pasa en la provincia repercute en los municipios. Claro, por eso uno tiende a pensar que rondaría entre el 20-25% y uno así también quedaría por detrás. ¿Es muy optimista decir entre el 20 y el 25%? Mira, nosotros... un análisis de fuerza real. Nosotros venimos trabajando, por primera vez nos sentamos en la mesa de paritaria como gremio en el año 2015, ¿sí? Y cada vez que el gobierno anuncia oficialmente la convocatoria paritaria, nosotros convocamos a asamblea a nuestros afiliados y desde allí tomamos el mandato, ¿sí? Nosotros ya tenemos un mandato de base que ha sido propuesto en febrero, antes de las paritarias. Por esa razón es que nosotros no firmamos este acuerdo salarial de febrero, porque justamente, ¿no es cierto?, en nuestra asamblea, cuando se bajó la propuesta salarial y se hizo conocer a los docentes, los presentes declararon a la propuesta insuficiente y si bien nos pedían que hagamos una revisión, una modificación en la revisión a la que hace referencia aquel profe en el acta acuerdo, porque esa cláusula de revisión era simplemente para sentarse y tratar, analizar cuáles eran las variables económicas, pero recién para el mes de la primera semana de agosto. Nosotros habíamos pedido de manera formal a la ministra de Educación en aquella oportunidad que esa mesa sea para la primera semana de julio y que sea con no solamente revisión, sino con negociación. Porque nosotros estábamos viendo, veníamos ya del 2015, 2016, 2017, en paritarias desdobladas, porque justamente la incertidumbre económica que se daba en la provincia y en el país era importante, entonces nosotros decíamos que era imprescindible sentarnos a una instancia de negociación a mediados de este año. Bueno, se dijo no, entonces por esa razón tampoco CITEPSA no acompañó en esta oportunidad, ¿no es cierto?, con la firma. Pero los números que nosotros trabajamos, que nosotros pusimos en la mesa en aquella oportunidad, nos dan la razón hoy, porque nosotros hicimos
una proyección, ¿no es cierto?, de lo que se conocía en febrero en aquella oportunidad, que era el 1.8% de inflación oficial, diríamos, trasladado a todo el año, y nos daba un porcentaje de 24,4%, ¿sí? Nos dijeron en esa oportunidad que era imposible llegar a ese 24%, y en otra propuesta, porque acá también hay que ver otra cosa, ¿no? En la propuesta esta que se aprobó en el año del año 2018, se dejó afuera lo que nosotros veníamos luchando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el saneamiento de grilla y la recomposición del sueldo básico del docente y fundamentalmente la reducción de la hora cátedra. ¿Por qué? Porque se ha incorporado a todo este paquete que era una conquista que la luchamos desde muchos lugares, ¿no es cierto?, con los docentes, que estaba por fuera del porcentaje, que se acordaba en todas las paritarias provinciales. Y en esta oportunidad, a esa parte, ¿no es cierto?, de la recomposición del salario docente, se la incorporó a este 15%. Entonces, hoy en día vos le decís a un docente de secundaria, por ejemplo, tenés que reducir 3 horas cátedra, el docente no va a reducir. ¿Por qué? Porque no ve ninguna mejora en esa reducción de horas cátedra que le compense por arriba, ¿no es cierto?, del porcentaje. Entonces, se vienen dando estas situaciones y nosotros creemos que... Hay una situación, digamos, recurrente, sobre todo, digamos, en los padres de familia, en los ciudadanos comunes y corrientes. Suelen no entender, digamos, el listado de reivindicaciones, de demandas que ustedes tienen y terminan como divorciándose. Saben que necesitan más dinero, eso está clarísimo, como todo trabajador. ¿Hay forma de simplificarle el reclamo al ciudadano como para que pueda entender bien, digamos, cuáles son los desfasajes que tienen con respecto a su sueldo, con respecto a la grilla, ¿no? La grilla docente es complicada. Muy técnica, muy técnica. Es complicada porque antes... pero así para hacerla, que no la compliquemos más, digamos, la hagamos más sencilla. Para hacerla sencilla, antes se negociaba montos en negro, ¿sí? Y por cada decreto se incorporaban códigos al salario docente que impactaban solamente en negro, ¿sí? Es decir, como no remunerativo, como monto no remunerativo. Y esto ha hecho que la grilla salarial docente se vaya distorsionando, ¿no es cierto?, de lo que es. Vos sabés que vos tenés un monto remunerativo, blanco, básico, blanco, ¿no es cierto?, tenés deducciones y de esto tiene que salir tu sueldo. Pero claro, acá no, acá se incorporan una serie de ítems. Que el padre de familia o el ciudadano vea que, por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 20.000 pesos, mi básico es de 7.000 y mi jubilación va a ser sobre 7.000 pesos. Por eso es que nosotros pedimos que el aumento sea el básico, para no vernos perjudicados en el futuro cuando nosotros nos jubilemos. Y todas las bonificaciones, por ejemplo, de antigüedad o de zona, si yo trabajaría en el interior, se aplican sobre el básico. Claro. Entonces, el 50%, el 100% o el 50% es sobre el básico. Entonces, mi sueldo se ve achicado y se ve sobre todo en la persona que tiene mucha antigüedad, termina ganando casi muy poca diferencia con el que recién se inicia, porque el gobierno te garantiza una equiparadora a la que recién se inicia para que ese trabajador, ese maestro, no esté muy cerca del sueldo de la línea de indigencia que se llama. Porque a nivel nación te dicen no pueden ganar por menos del sueldo, el salario mínimo vital y móvil. Entonces te ponen un equiparador. Y eso, y nuestro básico, cuando vamos a aplicar la antigüedad de la docente con mayor antigüedad, no se ve mucha diferencia. Entonces, eso es el trabajador, que también lo sufre el padre de familia en su trabajo, comprende esto. Y también de conjunto hay todo un achicamiento del presupuesto de educación que repercute en la situación, en el estado de los establecimientos, en las partidas a los comedores, en la copa de leche. Y nosotros, por ejemplo, el Estado tiene la gran deuda con toda la niñez y la juventud de que no se aplica la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, todo un achicamiento de presupuesto que, por ejemplo, no tenemos gabinetes psicopedagógicos en las escuelas. Entonces, tiene que ver con todo. No hay material didáctico para que se pueda llegar y para lograr una calidad educativa. Se juega, por ejemplo, ahora con el régimen jubilatorio, estamos en una incertidumbre si van a subir la edad, no van a subir la edad, cuando nuestro reclamo histórico era jubilarnos a los 25 años de servicio sin límite de edad.
Sin embargo, ahora nos quieren subir la edad jubilatoria, porque dice que va a atentar. Claro, porque tenemos jubilación de privilegio, pero nosotros hacemos doble aporte. Hay dos temitas. Primero, que la clase trabajadora, digamos, los padres de familia, los que trabajan en otro ámbito, también deben saber que en la provincia y en la nación el sueldo docente es el sueldo parámetro para todos los otros sueldos. Entonces, por ahí yo analizo que el sueldo docente tiene que ser bien remunerado para que tenga la base y la fortaleza para pedir aumento en todos los otros sueldos públicos y privados. Ahora, hay algo, tocaste un tema muy importante porque, digamos, si uno lo analiza así en la mesa, ¿no? Dice, bueno, este elemento, creo yo, el gobierno podría decir, este elemento puede jugar a mi favor, a favor del gobierno, ¿no? ¿En qué sentido? Que en esta situación de incertidumbre, para el cómo en un argentino, yo calculo que el argentino y el salteño medio, a la cosa que más le teme es al desempleo, ¿no? Es la pesadilla que nos corretea sí, así es. A todos. Este discurso de, bueno, miren, disciplinen un poco sus pretensiones y así no echamos a nadie, así... ¿Tiene efecto en las bases docentes? Porque sí tiene efecto, digamos, en otros sectores de la administración pública, ¿no? El contratado, fíjate, así cortito cada uno. Sí. Ese es el mensaje que dio, recuerdo, Macri a los gremios, no me acuerdo si en el 2016 creo que fue, que les pidió prudencia a la hora de negociar en paritarias. Porque ellos justificaban esto, ¿no?, que planteas, que es preferible tener un sueldo bajo pero tener trabajo. Y yo creo que en ese sentido no podemos estar para nada de acuerdo, porque en definitiva, tanto cualquiera de los trabajadores de la administración pública como también los del sistema de educación, yo siempre digo que no somos superhéroes, sino que también tenemos nuestra familia y tenemos que hacer frente a nuestras obligaciones, nosotros como lo hace cualquier hijo de vecina, ¿no? Burich, ¿qué pensás de eso? No, así es, tal cual lo que dice el compañero. Yo creo que hay que remar, tenemos que remar a todos para el mismo lado, porque hoy por hoy la inflación nos comió el sueldo a todos. Creo que los salarios, todos los grandes gastos de la canasta básica, yo calculo una familia tipo con 2 hijos, el padre y la madre necesitan por lo menos un promedio de 400, 500 pesos para comer por día, entre almuerzo, merienda, desayuno y cena. Algo de carne, algo de pollo. Vos calcula eso, multiplica por 30 días al mes, son entre 12.000 y 15.000 pesos por mes para comer. Sumale el transporte, sumale la vestimenta, sumale los impuestos. Es imposible. Y ahora hasta los créditos, hasta la hora 12, que es un plan nacional, te cobran intereses, en la hora 12 también te cobran intereses. Entonces ya no hay forma de llegar, no a fin de mes ni a mediados de mes, con la plata con la que tenemos. ¿Juega el miedo? Sí, pero no es, no viene de la nada, ¿no? Tiene el gobierno y todas las patronales tienen su socio incondicional, que son los sindicatos. Por ejemplo, yo soy afiliada a la ADP y no te permiten ingresar a las asambleas, y si ingresas te sacan con patotas. Por lo tanto, lejos de proteger o de abrir los ámbitos para deliberar y defender nuestro salario, los sindicatos juegan este rol, y queda claro con la CTA y con la CGT, que solo llamaron a un paro después de mucha presión el 25 de junio y que no han dado una continuidad a esas medidas de fuerza. Por lo tanto, digamos que los trabajadores hoy estamos como un poco solos, pero por eso nosotros hemos puesto en pie este agrupamiento para poder organizarnos de forma independiente de las patronales y de los estados, que son los partidos que nos gobernaron siempre. Y bueno, estamos yendo a las escuelas. Ahora el lunes retomamos las clases después del receso y vamos a instalar el debate de cómo seguimos organizándonos para poder, salir y estamos trabajando a un paro general, que es el que corresponde, ¿sí? Que nos representen verdaderamente las centrales de trabajadores, porque estamos aportando mensualmente para que nos representen. Hasta acá llegamos, sí, no es muy alentador el panorama que digamos, pero es el real, es lo que hay. Como decíamos al principio, ¿no? Bueno, se suponía que el Mundial iba a distraer,
en este país no lo distrajo del todo, pero ya el lunes, cuando ya no se hable más de fútbol, estas son las cosas que van a ser titulares de medios gráficos, televisivos y radiales, porque es lo que se viene, ¿no? Y esperemos que termine de la mejor manera para los sectores trabajadores y que todos los días aportan su grano de arena para engrandecer esta provincia y este país. Y de esta manera agradecemos la presencia y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Ya falta poco para que retome la conducción Mario Peña. Poquito nada más, así que tengan un poquito más de paciencia. O téngannos. Ténganos un poquito más de paciencia. Nos encontramos la semana que viene.